Muy buenos días. Hoy continuamos hablando acerca de la divinidad de Jesús, su deidad. ¿Ok? Ya vimos algunos aspectos, ¿no? Vimos sus atributos, ¿no? De él. Y hoy vamos a ver esta parte en la cual los hombres y los ángeles rechazaron siempre adoración de los hombres. Pero Jesús no. Jesús no rechazó la adoración. ¿Y por qué? Definitivamente porque es Dios, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 14, verso 11, ya cuando los apóstoles están llevando el evangelio, dice en Hechos 14, 11, dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Los hacían dioses. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote Júpiter, cuyo templo estaba enfrente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes. ¿No os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay? ¿No? Entonces dijeron, no, no nos adoren a nosotros, nosotros somos hombres, ¿no? Entonces ellos la rechazaron. En Hechos capítulo 10, verso 25, Pedro también rechaza la adoración. Hechos capítulo 10, verso 25 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Miren, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cornelio sale a recibirle y se postre, le hace una reverencia a él, probablemente hasta le quiere besar las manos. Y Pedro le dice, no, hombre, ¿qué cosa haces? Yo también como tú soy hombre, levántate, ¿no? No te hinques delante de mí, ¿no? ¿Ok? Entonces, los hombres normalmente rechazan la adoración porque obviamente no son dioses. Los ángeles rechazan también la adoración. Apocalipsis 19, verso 10, dice, estas son las palabras verdaderas de Dios. Entonces yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque él es el testimonio, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Juan ve al ángel y dice que él se postró a sus pies para adorarle y el ángel le dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, yo soy igual, yo sirvo a Dios. Adora a Dios. ¿Ok? Entonces, vemos que ni los hombres ni los ángeles aceptaron adoración. ¿No? Y de la misma manera, hoy, ¿no es cierto? ¿No? La actitud natural de todo hombre, toda persona, debería ser no aceptar ninguna adoración. ¿No? Eh, o sea, no nos podemos hincar delante de ningún hombre, delante de ninguna autoridad, ni estarle besando las manos, los pies, porque eso es adoración y ni a los hombres ni a los ángeles se les adora, solo se adora a Dios. Ok, pero Cristo en este sentido no rehusó ser adorado, ¿no es cierto? Él fue adorado por sus discípulos. Mateo capítulo 14, verso 33 dice, entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Cierto? Este es un episodio en el cual un fuerte viento estaba amenazando la barca, comenzó a hundirse, lo levantaron al Señor, sálvanos de esta situación, y cuando Él se levanta, los vientos desaparecen, los vientos se calman, ¿no? Entonces los que estaban dentro de la barca le vieron y le adoraron, verdaderamente eres hijo de Dios, ¿no? Y ya habíamos dicho esa referencia verdaderamente a la referencia hijo de Dios, estaban hablando y estaban diciendo Dios, ¿no? Entonces, verdaderamente eres Dios y le adoraron. Por eso le adoraron, porque le reconocieron que él era Dios. Entonces sus discípulos adoraron a Jesús mientras Jesús estaba con ellos y Jesús no les rechazó.
dejó que le adoraran. ¿Por qué? Porque es Dios. La mujer sirofenicia en Mateo capítulo 15, verso 25, cuando ella le busca a él para que el Señor le haga el milagro, dice, entonces ella vino, Mateo 15, versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme, ¿no? Se postró delante de él, socórreme, está aquí dando adoración, postración, pidiéndole ayuda por su hija, estaba adorándole al Señor. Y Jesús no le dijo, no le rechazó, Jesús no le dijo, no hagas esto, sino al contrario, dejó que le adorara porque él era Dios. Mateo 28, verso 9, cuando Jesús resucite, las mujeres van a su tumba. Dice, aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron, ¿no? Si abrazaron sus pies es que se inclinaron delante de él, estaban de rodillas delante de él y dice que le adoraron. Entonces Jesús no rechazó esa adoración, les dijo, no teman, vayan y den las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Oh, en Juan capítulo 9, verso 38, en Juan 9:38 dice, y le dijo, creo Señor, y le adoró, ¿no? El hombre que recibió la vista dice, creo y le adoró. ¿Y Jesús rechazó la adoración? No la rechazó. ¿Por qué no la adoró? No la rechazó. Porque Él es Dios. Entonces, vemos en la Biblia, ni los hombres, ni los apóstoles, ni los ángeles permitieron adoración. Solo Jesús permitió la adoración. ¿Por qué? Porque era Dios, ¿no? Porque era Dios. La otra alternativa es porque es un farsante. O Cristo permitió adoración porque es un farsante o porque era Dios. Definitivamente porque era Dios. No hay otra alternativa. Ok. Eh, los seres vivientes del cielo adoran a Jesús. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis 5, verso 8, ¿no? Dice que los seres vivientes del cielo adoran a Dios, ¿no? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, miren, se postraron delante de Dios. Verso 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, ¿no? Están postrados delante de Jesús, ¿ok? Y verso 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, la gloria, la honra, la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas. Oí decir, decía Juan, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, la alabanza, la honra, la gloria y poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Este es a Jesús, ¿no? Entonces, todos los seres del cielo adoraban a Jesús. Todos los personajes, todos los seres vivientes en el cielo adoran a Jesús. Por tanto, ya retomando aún todas las enseñanzas anteriores, la Escritura señala claramente que Jesús es Dios. Y como Dios existe desde la eternidad pasada, Él siguió siendo totalmente Dios mientras estaba en la tierra y seguirá siendo Dios por la eternidad. ¿No es cierto? Esta es una de las primeras conclusiones aún al mirar la preexistencia de Cristo,
aún al mirar los atributos de Cristo aquí en la tierra y el hecho que se deje de ser adorado, definitivamente Él es Dios. Él es Dios ¿desde cuándo? Desde la eternidad pasada. Él preexistió, estuvo activamente en el Antiguo Testamento y cuando estuvo aquí en la tierra también no dejó de ser Dios, ¿no? Y los hombres le adoraban y él se dejaba adorar y él después de su muerte seguirá siendo Dios por toda la eternidad, ¿no? Como dice aquí en Apocalipsis 5:14, dice, y todos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, ¿no? Al que vive eternamente, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y esto es importante ¿por qué? Porque todo movimiento, corriente, pensamiento o doctrina que sea contraria a esta es una herejía, ¿no? Por tanto, si alguien enseña que Cristo es un ser creado, no es cristiano, no es, no es bíblico esa afirmación, ¿ok? Si alguien viene y pretende decirnos que Cristo es un ser creado, no es bíblico, no es cristiano. Tenemos que rechazarla. Si alguien enseña que Cristo es un Dios menor que el Padre, no es cristiano, no es bíblico, ¿cierto? El que ha conocido al Hijo ha conocido al Padre, imposible. Cristo existe desde la eternidad. Él es Dios, ¿no? Totalmente Dios. Entonces, que pretende decir que sí, es un Dios, pero menor, de menor categoría, de menor calidad o inferior a Dios Padre, no es cristiano. Es una falsa doctrina y debemos rechazarla. No está en la Biblia. Si alguien enseña que Cristo fue un gran hombre y que por ser un gran hombre Dios lo recompensó dándole divinidad, esto no es cristiano. Esto no está en la Biblia y por tanto también rechazamos esa afirmación. Si alguien enseña que Cristo debe ser honrado pero no adorado, tampoco es cristiano. No está en la Biblia y rechazamos también esa afirmación. Por tanto, negar la divinidad, negar la deidad de Cristo, hermanos, resulta en condenación eterna. Porque no reconocer que Cristo es Dios es no conocer a Cristo, es no reconocer la Biblia. Y si alguien pretende decir, sí, soy cristiano y creo en Cristo, pero no creo que sea Dios o es un Dios de menor categoría, simplemente el no conocer a Cristo, por más que te digas lo que te digas, por más que digas que sí crees en Cristo, realmente no conoces a Cristo, no sabes quién es Él. Y por tanto, si no sabes quién es Él, no hay salvación para ti, ¿no? Entonces, definitivamente, negar al Hijo es negar al Padre. Termino con este versículo en Primera de Juan, capítulo 2, verso 23. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea, la Biblia es clara, ¿no? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre, ¿no? Entonces, negar la divinidad de Jesús es negar la existencia de Dios mismo. Pienses como pienses, adoptes el pensamiento que se adopte, venga la filosofía, la doctrina o el pensamiento, y en esto la Biblia es absoluta. No hay espacio siquiera para discutir esto, ¿no? Es claro, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Ok?
Entonces, eso está diciendo Juan. Es más, en el siguiente versículo dice, esto os he escrito sobre los que os engañan, ¿no? Entonces, porque hay gente engañando diciendo que el Hijo no es Dios, ¿no? ¿Ok? Entonces, una vez más, Jesucristo es nuestro Dios eterno que existió desde la eternidad pasada, totalmente Dios, activo totalmente en el Antiguo Testamento con el hombre, vino aquí a la tierra y aquí en la tierra no dejó de ser Dios, siguió siendo Dios y después de su resurrección Él sigue siendo Dios por los siglos de los siglos. Importante para nosotros afirmar esto y sustentarnos bíblicamente por qué creemos esto. Segundo, Jesús, por tanto, es digno de nuestra adoración. Adorémosle a Él, porque finalmente lo adoraremos eternamente y para siempre. Hasta la próxima, hermanos.